José era un muchacho de 17 años. Sus hermanos mayores ya eran adultos. Ellos eran pastores y cuidaban las ovejas de su padre Jacob. José era el hijo favorito de su padre, y éste mostró su preferencia regalándole a José una túnica especial. Una túnica que usualmente un padre regalaba al hijo mayor. Los hermanos de José le tenían envidia. Tanto odio sentían en sus corazones que no podían decirle ni una sola palabra cariñosa. Para Dios la envidia y el odio son pecado. De hecho, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo que el odiar a una persona es tan malo como matar a esa persona. Las diferencias entre José y sus hermanos se empeoraron cuando él les contó un sueño que había tenido. En aquellos tiempos, a veces Dios usaba los sueños para decir lo que ocurriría en el futuro. José les dijo: todos nosotros estábamos en el campo, haciendo manojos de trigo. Mi manojo se levantó y quedó derecho, pero los manojos de ustedes se pusieron alrededor del mío y le hicieron reverencias. Los hermanos se enojaron muchísimo, lo odiaron aún más y le preguntaron: ¿quieres decir que tú vas a ser nuestro rey y que nos vas a dominar? El segundo sueño que tuvo José era parecido al primero. Él contó este sueño a su padre y a sus hermanos. Soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Los hermanos sentían más envidia. Ellos seguramente habían entendido que estos sueños contenían un mensaje, pero a ellos no les gustó. Ellos no podían aceptar que Dios tenía un plan especial para la vida de José. Jacob no comprendió los sueños de José. Lo reprendió, pero al mismo tiempo pensaba mucho en los sueños. Los hermanos de José tenían que viajar de un lado para otro buscando pastos para las ovejas. Un día fueron a Siquén, a unos 70 kilómetros de distancia de su casa. Jacob decidió enviar a José para que los visitara y le trajera noticias. Ve y mira cómo están tus hermanos y las ovejas, y regresa a traerme la noticia, le dijo. Cuando José llegó a Siquén, sus hermanos no se encontraban allí. Él se fue por el campo buscándolos. Cuando un hombre lo encontró y le preguntó: ¿qué buscas? Busco a mis hermanos, respondió José. ¿Podría usted decirme dónde están cuidando las ovejas? Estuvieron aquí, pero ya se fueron. A Dotán, creo. Les oí decir que se iban para allá. Cuando José encontró a sus hermanos, se acercó a ellos sin sospechar siquiera los planes malévolos de ellos. Al verlo venir, se dijeron unos a otros: ¡ahí viene el soñador! Vamos a matarlo y lo echaremos a un pozo. Diremos que un animal salvaje se lo comió y vamos a ver qué pasa con sus sueños. Tanta maldad tenían en sus corazones. El pecado es algo terrible. Los pensamientos pecaminosos llevan a acciones pecaminosas. Pero Dios estuvo con José. Nada de lo que sus hermanos planeaban hacer pudo impedir que Dios llevara a cabo sus planes. El Dios viviente y verdadero es más grande y poderoso que los hombres. Cuando usted acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios está con usted y usted puede contar con su presencia y ayuda en todo momento. Rubén, el hermano mayor, no estuvo de acuerdo con el plan de matar a José
y dijo: «No lo matemos, échenlo a ese pozo». Él pensaba liberar a José más tarde y llevarlo a casa. Se pusieron de acuerdo y cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, lo agarraron bruscamente, le quitaron su hermosa túnica y lo echaron al pozo que estaba seco. ¿Se puede imaginar el miedo que sintió José? Él no sabía qué pensaban hacer con él y rogó a sus hermanos que lo liberaran. Pero esos hombres crueles no le hicieron caso, sino que se sentaron a comer. Mientras comían, vieron venir una caravana de ismaelitas que se dirigían a Egipto. Ellos traían perfumes y mirra en sus camellos para vender en Egipto. Otro hermano, Judá, propuso: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y después de tratar de ocultar su muerte? Es mejor que lo vendamos a los ismaelitas, porque después de todo, él es nuestro hermano. Todos aceptaron la idea y sacaron a José del pozo. Y qué manera tan difícil de deshacerse de él fue esta. Era común en aquel entonces vender y comprar a muchos jóvenes como esclavos, así que rápidamente se hizo el negocio. Los ismaelitas compraron a José por 20 monedas de plata. Esto me recuerda a alguien que fue vendido por 30 monedas de plata, el precio de un esclavo. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Él fue traicionado por uno de sus discípulos y condenado a muerte. Él era perfecto, nunca cometió pecado. Entonces, de acuerdo con el plan de Dios, Él dio su vida para sufrir y morir en el lugar de usted. Él llevó el castigo que usted merece por su pecado y luego resucitó de la muerte. Lo que ocurrió a José era parte del plan de Dios para su vida. A veces Dios permite que ocurran cosas duras y difíciles de entender en las vidas de sus hijos. Muchas veces, Él usa estas dificultades para transformarnos a las personas que Él quiere que seamos. Debemos confiar en Él siempre. Rubén, el hermano que planeaba liberar a José y llevarlo de nuevo a casa, no estuvo cuando los otros lo vendieron. Él regresó más tarde y encontró el pozo vacío. Rasgó su ropa. Esto es lo que hacían las personas en aquel entonces cuando estaban tristes. José ya no está, dijo. ¿Ahora qué voy a hacer? Los otros hermanos no dijeron que habían vendido a José, sino que mataron un cabrito, mancharon la túnica con la sangre y la llevaron con su padre. Cuando entregaron la túnica a Jacob, mintieron diciendo: encontramos esto. Fíjese bien si esa no es la túnica de su hijo. Jacob se puso muy triste. Sí, es la túnica de mi hijo. Un animal salvaje lo hizo pedazos y lo comió. Jacob rasgó su ropa y guardó luto por José durante mucho tiempo. Sus hijos trataban de consolarlo, pero su tristeza era demasiado profunda. Guardaré luto por mi hijo hasta el día en que me muera, les dijo. Estos hombres eran capaces de cometer toda clase de maldad. Habían tenido envidia de José, lo habían odiado, lo habían maltratado, habían engañado a su padre y le habían causado mucho sufrimiento. Y algo más, habían pecado contra el Dios de los cielos. Puede ser que como los hermanos de José, usted también ha odiado a alguien o le ha tenido envidia. Tal vez usted ha engañado a sus padres y les ha dicho mentiras. En Romanos 13:23, Dios dice que todos han pecado
Esto incluye tanto a usted como a mí. El Señor Jesucristo dijo que las palabras, acciones y pensamientos pecaminosos provienen del corazón. Lo que usted dice o piensa demuestra la clase de persona que usted es. ¿Cómo es usted realmente? No es fácil reconocer cuando uno ha cometido pecado, pero en la Biblia, Dios dice en 1 de Juan 1:9, que si usted confiesa su pecado, Él lo perdonará y lo limpiará de toda maldad. Dios también dice que usted debe arrepentirse, no volver a hacer lo que usted sabe que es pecado. Mientras viajaba a Egipto con los ismaelitas, seguramente José pensaba en su padre Jacob y en su hogar en el país de Canaán. Tal vez se preguntó por qué Dios había permitido que lo maltrataran. Estoy seguro que también pensaba acerca de su futuro. ¿Qué pasaría con él? ¿Regresaría a su casa algún día? ¿Se puede imaginar cómo se sentía José? ¿No es cierto? Cuando llegaron a Egipto los ismaelitas, vendieron a José a un soldado rico e importante de nombre Potifar. Él era capitán de la guardia del faraón. Todo era tan diferente. La gran casa de Potifar era muy diferente a la carpa en que vivía antes en Canaán. Allá, él era el hijo favorito que ayudaba a su padre, pero aquí, él era un esclavo. Ahora José se encontraba en un país donde nadie conocía al único Dios verdadero. Los egipcios adoraban al dios Sol, un dios hecho por hombres que no podía ver, ni oír, ni hablar. No iba a ser fácil, pero José había tomado la decisión de ser fiel al Dios de su padre, al Dios que había creado todo y que era soberano. ¿Ha tomado usted la determinación de vivir para el Señor Jesucristo en su hogar, en su colegio o en donde quiera que vaya, aun cuando su familia o sus amigos no estén de acuerdo? José trabajó bien para Potifar, y Dios estuvo con él y le iba bien en todo. Pronto Potifar se dio cuenta de esto, y por eso puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. Sí, Dios estuvo con José y estaba llevando a cabo su plan para la vida de José. Si usted es un hijo de Dios, Él tiene un plan para su vida también. Confíe en Él con todo su corazón y obedézcalo siempre. José era muy apuesto, y mientras trabajaba en la casa, la esposa de Potifar se fijó en él. Un día le dijo a José: «Acuéstate conmigo». José rehusó y le dijo: «Mi amo ha dejado a mi cargo todo lo que tiene. Él no me ha negado nada, sino solo a usted, pues es su esposa. ¿Cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios?». Él sabía que no era correcto tomar la esposa de otro hombre, y aunque ella insistía día tras día, él no le hacía caso. Las personas que quieren seguir al Señor y agradarlo, siempre serán tentados a pecar. Satanás tratará de hacer que usted caiga en pecado y dañe su testimonio para el Señor. En su palabra, la Biblia, Dios dice que es posible evitar el pecado. Cuando Satanás le tienta, recuerde lo que la palabra dice en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Permita que Dios controle su vida
por medio del Espíritu Santo. Algunas veces tendremos que, literalmente, huir para escapar de la persona o cosa que Satanás está usando para tentarnos. Eso es lo que hizo José. Un día cuando él entró en la casa para hacer su trabajo, la esposa de Potifar lo agarró por su ropa e insistió otra vez que se acostara con ella. Rápidamente él salió corriendo y dejó su ropa en manos de ella. La esposa de Potifar se enfureció y en su odio decidió vengarse de José. Llamó a los siervos y les dijo: «Ese hebreo quería acostarse conmigo. Cuando yo grité, él salió corriendo y dejó aquí su ropa». Ella guardó la ropa hasta que Potifar llegó a la casa y le contó la misma historia. A lo mejor Potifar amaba a su esposa y no pensaba que ella fuera capaz de mentirle. Así que le creyó y se enojó mucho. Él ordenó que metieran a José en la cárcel, donde estaban los presos del rey. Fue muy duro para José. Sí, fue duro ser castigado por algo que no cometió. Me hace pensar en el Señor Jesús. Él también fue castigado por sus pecados que jamás cometió. La Biblia dice en Isaías 53:5: «Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados». El Señor Jesús, el Hijo de Dios, vino del cielo para ser su Salvador. Cuando murió en la cruz, Él tomó su lugar y recibió el castigo que usted merece. Su muerte y su resurrección, 3 días después, formaron parte del plan de Dios para que usted pudiera tener una relación correcta con Él. Él lo hará cuando usted se arrepienta y confíe en Jesús como su Salvador. José ganó el aprecio y la amistad del jefe de la cárcel, el cual dejó todos los presos a su cargo. Él estaba comprobando que aún en medio de las dificultades, Dios bendice a aquellos que le obedecen. Un tiempo después, 2 siervos del rey fueron llevados a la cárcel. Uno era el panadero y el otro era el copero que atendía al rey a la hora de las comidas. Una noche, estos 2 hombres tuvieron cada uno un sueño. Por la mañana, José los encontró muy preocupados y les preguntó qué les pasaba. Los egipcios también creían que los sueños tenían un significado, pero ¿quién podría explicarles el significado? Es solo Dios quien da las interpretaciones. José les dijo: «Cuéntenme lo que soñaron». El jefe de los coperos contó su sueño. «Yo veía una vid que tenía 13 ramas. La vid retoñaba y echaba flores que se convertían en racimos de uvas maduras. Yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa del faraón, y luego le serví el jugo. Las ramas son 3 días», explicó José. «Dentro de 3 días el faraón lo sacará de la cárcel y usted volverá a trabajar con él. Cuando esté en el palacio de nuevo, por favor, no se olvide de mí. Háblele de mí al faraón y cuéntele que a mí me llevaron por la fuerza de mi país y no merezco estar en la cárcel porque no he hecho nada malo. Pide al faraón que me ponga en libertad». Cuando el jefe de los panaderos oyó la interpretación favorable, le contó a José su sueño. «Soñé que tenía 3 canastas sobre mi cabeza. La canasta de arriba tenía un gran surtido de pasteles para el faraón, pero los pájaros vinieron y comieron todo». José le explicó su sueño. «Las 3 canastas son 3 días.
Dentro de 3 días el faraón mandará que te ahorquen. Hará que te cuelguen de un árbol, y las aves comerán tu carne. Al tercer día, durante la fiesta del cumpleaños del faraón, sucedió tal como José había dicho. El faraón reintegró al copero a su trabajo, pero mandó ahorcar al panadero. Sin embargo, el copero no recordó a José. Durante 2 años más José estuvo preso en la cárcel del faraón. 2 años es un largo tiempo, especialmente cuando se está en la cárcel. Pero Dios no había olvidado a José. A menudo las personas nos fallan, no cumplen sus promesas o hacen otras amistades y nos dejan a un lado. Cuánto nos duele cuando esto sucede. Pero Dios ha dicho: no te dejaré, ni te abandonaré. José esperó pacientemente en Dios y confió en Él. Él todavía trabajaba duramente en la cárcel, creyendo que Dios tenía todo bajo su control. 2 años después, el tiempo de Dios llegó y Él obró para sacar a José de la cárcel. Faraón, el gran rey de Egipto, tuvo un sueño. Es más, tuvo 2 sueños, ambos en la misma noche. En el primero, él estaba parado a la orilla de un río. Él veía a 7 vacas gordas salir del río y que empezaban a comer. Después, salieron del río 7 vacas flacas que se comieron a las 7 vacas gordas. En el segundo sueño, él veía 7 espigas llenas y hermosas que crecían en un solo tallo, seguidas por 7 espigas secas y quemadas por el viento del este. Las 7 espigas secas se comieron a las 7 espigas llenas. Por la mañana, el faraón estaba realmente preocupado a causa de estos sueños. Llamó a todos los adivinos y sabios de Egipto y les preguntó el significado de sus sueños. Ninguno de ellos pudo explicar el sueño, y esto significaba problemas. Si el rey quería, los podría poner a todos en la cárcel, o también mandarlos matar. Entonces, el copero recordó: ese joven hebreo puede interpretar el sueño del faraón, pensó el copero. Él se acercó al faraón y le dijo: recuerdo el día en que el faraón estaba enojado con el panadero y conmigo. El faraón nos mandó a ambos a la cárcel, y mientras estuvimos allí ambos, tuvimos un sueño. Había un joven hebreo en la cárcel que era esclavo de Potifar, y él nos contó el significado de nuestros sueños. Todo sucedió como él había dicho. Cuando el faraón escuchó esto, inmediatamente mandó por José. Lo sacaron rápidamente del calabozo. Se afeitó, se cambió su ropa, entró al palacio y se presentó delante del faraón. Tuve un sueño, dijo el faraón, pero nadie me puede decir el significado. Me han contado que usted entiende los sueños y los puede interpretar. Yo no puedo hacer eso. Ese poder le pertenece a Dios, explicó José. Dios le dará al faraón una respuesta. José escuchaba cuidadosamente mientras el faraón le contaba los sueños. Cuando hubo terminado, José empezó a explicarle el significado de los sueños. Ambos sueños significan lo mismo, dijo José. Dios le ha mostrado lo que él va a hacer. Durante 7 años habrá abundancia y las cosechas serán muy buenas, y después vendrán 7 años de gran escasez. Usted tuvo el mismo sueño 2 veces, porque Dios está decidido a hacer lo que yo he dicho. Entonces José aconsejó al faraón:
El faraón debe buscar a un hombre inteligente y sabio y nombrarlo gobernador de todo el país. Se debe recoger y guardar la quinta parte de todas las cosechas durante los 7 años buenos, para que cuando lleguen los años de escasez, la gente no muera de hambre. Al faraón le gustó la respuesta de José. No podremos encontrar nadie tan sabio como este hombre, porque tiene el Espíritu de Dios, dijo el faraón. Sí, Dios estuvo con José y había estado con él durante todos esos años en que estuvo en la cárcel, obrando en su corazón y en su vida, transformándolo en la clase de persona que él podría usar. Si Jesucristo es su Salvador, Dios quiere usar la vida de usted también. No vuelva atrás cuando otros se burlen de usted o cuando parece que todo le está saliendo mal. Para Dios, usted es muy importante. Él le ama y quiere que usted confíe en Él y que le obedezca siempre. Él le guiará y usted experimentará su maravilloso plan para su vida. El faraón llamó a sus funcionarios y les mandó traer ropa fina para José. Luego se quitó su anillo y lo puso en el dedo de José para que todos supieran que él lo había nombrado gobernador de todo el país de Egipto. Cuando José subió en uno de los carros de Faraón, toda la gente se inclinó delante de él. Pero José no se enorgulleció porque sabía que Dios había actuado en su favor. También Faraón dio una esposa a José, y más adelante él tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín. Dios tenía un plan para la vida de José. Cuando las cosas fueron muy difíciles, José confió en Dios y le obedeció, y ahora Dios lo estaba bendiciendo e iba a usar su vida de una manera maravillosa. ¿Quiere que Dios use su vida? Él lo usará si usted conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, si usted confía en Él y le obedece siempre. Ahora que era él gobernador, José empezó a viajar por todo el país y recogía mucha comida y la guardaba en bodegas grandes. Él recogió tanta comida que dejaron de llevar la cuenta. Después de 7 años empezaron a fallar las cosechas. Cuando los habitantes de Egipto ya no tenían comida en sus casas, fueron a José. Él abrió los graneros y les vendía toda la comida que necesitaban. Jacob, el padre de José, ya era un anciano y todos sus hermanos, menos Benjamín, eran casados y tenían hijos. Ellos también empezaron a sufrir por la escasez de comida. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron uno al otro. Pronto se acabará nuestra comida. Vayan a Egipto y compren comida. Me han dicho que allí hay bastante. Después de varios días de viaje, los hermanos se presentaron ante José. Aunque ellos no lo reconocieron, él reconoció a ellos inmediatamente. Él les habló con dureza en el idioma egipcio. José se acordó de los sueños que había tenido años atrás y cómo sus hermanos le habían tratado. Él quería averiguar si sus actitudes habían cambiado. ¿De dónde vienen?, les preguntó. Venimos de Canaán a comprar comida, contestaron ellos. No es verdad. Ustedes son espías, respondió José bruscamente. No, señor, no somos espías. Todos nosotros somos hijos del mismo padre. Nuestro hermano menor se ha quedado con nuestro padre y el otro hermano ya murió, insistieron los hermanos.
Yo insisto que ustedes son espías, pero les daré la oportunidad de probar su inocencia. José los metió a la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo: uno de ustedes tiene que quedarse aquí. Los demás pueden regresar a Canaán y llevar comida para sus familias, pero deben traer a su hermano menor a mí. Entonces yo sabré si me están diciendo la verdad o no. Ellos no sabían que José les entendía, y empezaron a hablar entre ellos: estamos siendo castigados por haber tratado mal a nuestro hermano. No le hicimos caso cuando él nos rogaba que tuviéramos compasión de él. Rubén, el hermano que quiso salvar a José, acusó a los otros: yo les dije que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso, y ahora tenemos que responder por lo que hicimos. José se fue a otro cuarto y lloró. Él amaba a sus hermanos y le dolía ver a ellos sufrir, pero él sabía que si de verdad ellos sentían vergüenza por su pecado, sus vidas lo demostrarían. Dios quiere que su vida también sea diferente. Él ama a usted, pero odia su pecado, y por eso Él le dice que tiene que dejar su pecado y confiar en el Señor Jesucristo como su Salvador. Cuando el Señor Jesucristo entra en su vida, Él le cambia. Él murió en la cruz para perdonar su pecado. ¿Está usted arrepentido por su pecado? José regresó a donde sus hermanos y ordenó que ataran a Simeón. Después ordenó que les devolvieran su dinero, poniéndolo dentro de cada costal. También se les dio comida para el viaje. Más tarde, cuando uno de los hermanos abrió su costal para darle de comer a su asno, encontró el dinero y gritó: ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Todos los hermanos se asustaron mucho. Cuando llegaron a casa, contaron a Jacob todo lo que les había pasado. En el momento de abrir sus costales, encontraron el dinero de cada uno de ellos. Jacob y sus hijos se asustaron. «Ustedes me están dejando sin hijos», dijo Jacob con tristeza. «José está muerto, Simeón está en Egipto, y ahora ustedes quieren llevar a Benjamín. Todo me está saliendo mal. Si Jacob supiera la verdad». La comida se estaba acabando. «Vayan otra vez a Egipto y compren más trigo para nosotros», dijo Jacob a sus hijos. «No podemos ir sin Benjamín», explicó Judá. «Si no lo llevamos con nosotros, no nos venderán comida, y Simeón quedará preso. Por favor, déjalo ir con nosotros. Yo respondo por él. Si le pasa algo, yo seré el culpable». «Está bien. Parece que no hay otra solución», respondió Jacob. «Y lleven el dinero que les devolvieron, por si acaso fue un error». Cuando José vio a su hermano Benjamín, le dijo a su siervo que llevara a los hermanos a su casa para comer. Ellos se asustaron y pensaron que el gobernador planeaba hacerles trabajar como esclavos, pensando que ellos habían robado el dinero que encontraron en sus costales. Los hermanos hablaron con el siervo de José y le explicaron acerca del dinero. «Tranquilos, no se preocupen», les dijo. «Yo recibí el dinero con que ustedes pagaron la comida. Dios debe haber puesto ese tesoro en sus costales». Luego, él llevó a Simeón a donde estaban ellos, y cuando regresó José, ellos le dieron los regalos que habían traído.
¿Cómo está su padre? Él preguntó. ¿Vive todavía? Sí, él está muy bien, respondieron los hermanos. Mirando a Benjamín, José preguntó, ¿este es su hermano menor, del cual me hablaron? Luego miró a Benjamín y le dijo, Dios te bendiga, hijo mío. José quiso decirles que él era su hermano, pero todavía no podía. Los hermanos se sentaron a la mesa por orden de edad. Ellos no entendían cómo el siervo sabía sus edades. Sin embargo, disfrutaron de la comida y se pusieron contentos. Cuando se terminó la comida, José ordenó a su siervo llenar los costales de los hermanos con trigo, poner el dinero encima y poner también la copa de plata de José en el costal de Benjamín. Al día siguiente, tan pronto como salió el sol, los hermanos se fueron y José ordenó a su siervo seguirlos y preguntarles por qué lo habían tratado tan mal cuando él les había tratado bien. Cuando el siervo les preguntó, Judá respondió, ¿por qué nos habla usted en esta manera? Jamás haríamos semejante cosa. Devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales, entonces, ¿por qué habíamos de robar algo de la casa de su patrón? Usted puede mirar en los costales. Si uno de nosotros ha robado la copa, usted puede matarlo y los demás seremos sus esclavos. Judá estaba seguro que ninguno de ellos lo había robado. Buscaron en cada costal y allí, en el costal de Benjamín, encontraron la copa. Los hermanos quedaron asombrados. Ahora Benjamín moriría. Rasgaron su ropa en señal de su preocupación y dolor y regresaron a la ciudad. ¿Qué han hecho ustedes?, preguntó José cuando sus hermanos se inclinaron delante de él. ¿No saben que yo puedo adivinar secretos? ¿Se acuerda usted quién fue que quiso matar a José? Sí, Judá. Ahora él estaba dispuesto a tomar sobre sí la culpabilidad. Dios nos ha encontrado en pecado, dijo. ¿Seremos sus esclavos? No, dijo José. Solo aquel que robó mi copa será mi esclavo. Judá rogó a José, por favor, permítame hablar con usted. No se enoje conmigo. Cuando usted nos preguntó acerca de nuestra familia, le dijimos la verdad. Benjamín es el hijo menor de nuestro padre y él lo ama. Si nosotros regresamos sin él, nuestro padre se moriría de tristeza. Yo prometí a mi padre que llevaría el muchacho a casa o sufriría la culpa para siempre. Permítame ser su esclavo en lugar del muchacho y deje que él regrese a su padre. Yo no puedo regresar si el muchacho no va conmigo. Tal vez usted no comprende por qué José trató a sus hermanos de este modo. ¿Quiso vengarse de ellos? No. José amaba a sus hermanos y él quiso que ellos se arrepintieran de su pecado y cambiaran su manera de vivir. Él sabía que Dios no podía bendecirlos hasta que ellos se arrepintieran, dejaran su pecado. Así es también con su vida. A veces Dios usa las cosas que nos suceden para hacernos reflexionar y reconocer que somos pecadores. Él desea que usted se arrepienta y que esté dispuesto a cambiar. Los hermanos demostraron que estaban realmente arrepentidos por su comportamiento pasado con José, y él sintió que había llegado el momento para decirles quién era él. Cuando los oyó hablar acerca del temor que tenía Jacob,
de perder a Benjamín, no pudo contenerse más. Ordenó a su siervo salir y luego miró a sus hermanos. Empezó a llorar al decirles: «Yo soy José». Los hermanos estaban asustados. Él les dijo: «Acérquense. No tengan miedo ni se enojen con ustedes mismos por lo que sucedió en el pasado. Fue Dios quien me mandó aquí para que yo pudiera salvar muchas vidas. Vayan rápido a mi padre y traigan a él y a sus familias a Egipto. Vivirán en la región de Gosén y no les faltará comida». Cuando contaron al faraón que los hermanos de José habían llegado, él envió un mensaje diciendo que ellos podían llevar carretes desde Egipto para traer a su padre y a sus familias. ¿Se puede imaginar la alegría de Jacob cuando le dijeron: «José está vivo y es gobernador de todo Egipto»? Cuando vio las carretas, creyó que era cierto. «Iré a ver a José antes de morir», dijo. Había más de 60 personas en la familia de Jacob. Cuando llegaron a Egipto, José llevó a su padre y a 5 de sus hermanos y los presentó al faraón. Él se alegró de verlos y les entregó la tierra de Gosén. Después de algunos años, Jacob murió y llevaron su cuerpo de regreso a Canaán. Los hermanos temieron una posible venganza de José por todo el mal que le habían hecho y le enviaron un mensaje. Antes de morir, nuestro padre nos ordenó que le pidiéramos perdonarnos por lo que le hicimos. José lloró, porque ellos no comprendían que él ya los había perdonado. Él les dijo: «No tengan miedo. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien. Él planeó todos estos eventos. Quédense aquí y yo les protegeré y les daré alimento». José sabía que Dios tenía maravillosos planes para la familia de Jacob. Siglos después, nació el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, descendiente de Judá, uno de los hijos de Jacob. Era el plan de Dios salvar a la familia de Jacob durante los años de terrible escasez. Sí, Dios es soberano sobre su creación, y si usted es un hijo de Dios, puede confiar que Él tiene un plan perfecto para su vida, mucho mejor que todo lo que usted mismo podría planear. Permita que Dios haga la voluntad de Él en su vida, y Él lo usará para traer gloria a su nombre. Si usted no ha pedido al Señor Jesucristo entrar en su vida y ser su Salvador, hágalo ahora, y confíe que Él le salvará y obrará en su vida.